Bienvenido, Lucho Salazar. En realidad, Lucho te conoce todo el mundo como Lucho, pero tu nombre es Luis, ¿qué más? Luis Antonio Luis Salazar Antonio. Caraballo, sí. Todo el mundo te conoce como Lucho, es más, en todas las redes es Lucho. Y Lucho. bueno, nos conocimos personalmente en Colombia hace poco. De hecho, había escuchado ya de ti que habías estado trabajando en una empresa de telefonía aquí en Perú, en la parte de adopción de agilidad. Y chévere, chévere, podernos encontrarnos ahí, conversar, conectarnos con un montón de Claro. gente, profesionales de Scrum muy, muy capos. Y me llevó una muy bonita experiencia. De hecho, me sonó mucho la producción que has hecho, que es tu libro, Historias de Usuario, una visión pragmática, que es una coautoría, ¿verdad? ¿O es solo tuyo? Es Sí, es una coautoría con Jorge Abad. con Jorge, que también lo conocimos allá. Claro. Sí. Y mencionaste que te gusta mucho la literatura, la corrección de textos y todo eso. Entonces, Eh, bienvenido a este espacio. eh, gracias Gustavo por invitarme a este espacio. Estoy presto pues a conversar contigo sobre estos temas que nos apasionan muchísimo. Sí, gracias. Y empezar por ahí, o sea, ¿cómo es este lado de la literatura? Que todo el mundo conoce tu lado allá. Y dice, Lucho es agilidad, esto es de usuario. ¿Y la literatura dónde salió? Claro, mira, esa historia es una historia muy familiar, muy íntima. Yo soy de familia de periodistas y de escritores, ¿cierto? Y de maestros de escuela, sobre todo de maestras, ¿sí? Eso es lo que abunda en mi familia y en ese entorno crecí yo en un pequeño pueblo de la costa caribe colombiana, en donde hay muchos intelectuales, muchos escritores, en fin. Mi papá es periodista, mi hermana es periodista, un hermano es periodista, mi mamá y otra hermana son maestras de escuela, en fin, ¿sí? Primos, escritores, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, esto era muy natural. Mira, yo lo cuento como una nota curiosa, pero es cierto, en mi casa, en mi hogar, era más importante la buena ortografía y la buena redacción de textos que las matemáticas y la religión, ¿cierto? Era fundamental para nosotros eso y desde pequeño pues nos enseñaron a estar leyendo continuamente, entonces eso despertó esa pasión en mí por la literatura. Podrás imaginar que por la literatura garcía-marquiana, ¿cierto? Que es de esa misma zona, García Márquez, en fin, pero también de otros escritores, Carlos Fuentes de México, Vargas Llosa de aquí de Perú, ¿cierto? Y muchísimos otros, Gabriela Mistral, ni más faltaba, ¿cierto? Y muchos otros escritores. Wow. Entonces, vienes de una familia donde importaba más la ortografía que las matemáticas. Claro, claro. Entonces, fíjate, ya luego cuando llegué a la universidad y más adelante cuando empecé a trabajar, me empecé a mover en un medio de ingenieros y de gente en donde gente que en general pues tienen una buena ortografía, una ortografía promedio, ¿sí? Otros no tanto, ni más faltaba, hay gente que no la tiene, ¿cierto? Y que mi nivel de ortografía, sin ser perfecto, ni mucho menos, era superior al de ellos, ¿sí? Entonces, en esas empresas, en esas organizaciones, muchos textos empezaron a pasar por mi revisión, ¿sí? A ellos les interesaba mucho pues que los textos hacia la calle salieran, hacia los clientes salieran con buena ortografía, con buena redacción, sobre todo que estuvieran claros. Y ahí empecé a jugar yo un papel adicional, además de ser desarrollador de software, por ejemplo. Eso empezó por allí, ¿sí? Y luego otros amigos, cuando estábamos haciendo las tesis y luego incluso yo llegué a ser revisor de IEEE, de textos, en fin. Y empecé a revisar libros, amigos que empezaban a publicar artículos, yo mismo, y cada vez más, por supuesto, el tema de la ortografía se volvió algo fundamental para mí, ya cuando empecé a escribir yo mismo artículos y libros, en fin. Entonces, allí fue que hemos cultivado esta pasión por esos temas. Wow, en realidad
La ortografía es uno de mis puntos débiles, la verdad. Tengo un amigo que me corrige textos cada vez que publico algo y la verdad que gracias a él corrijo algunas cosas, es una cosa Sí, pendiente, pero conectamos mucho con un comentario que una vez hiciste, y de hecho creo que 2 veces lo he escuchado, que menciona sobre el lenguaje y por qué las palabras que usas importan, ¿no? ¿Por qué no desmerecer eso, el lenguaje que usas para llamar a algo? sí, eso es importante porque el lenguaje finalmente moldea las imágenes que nosotros tenemos de la realidad y eso impacta el comportamiento que tengamos alrededor de eso, nuestros propios comportamientos, Exacto. ¿sí? Entonces, entre más claro tengamos nuestro vocabulario, entre mejor vocabulario tengamos nosotros, mejores imágenes mentales vamos a tener y vamos a tener comportamientos más adecuados ante cualquier situación. Me gusta, en realidad, con lo que comentas, entonces, el lenguaje moldea comportamientos. Sí, eso es definitivo y yo he tenido la oportunidad de comprobarlo muchísimas veces. Eh, y, y, um, y, yo invito a todo el mundo, miren, la forma de lograr esto es bastante fácil, es leyendo. Yo nunca, y esto es importante para mí, yo nunca he hecho estudios formales de literatura, de lenguaje, de nada de eso, nunca, ¿sí? Yo estudié ingeniería de sistemas después de que salí del colegio y nada más, ¿cierto? Uh-huh. Ha sido una cosa de pasión, ¿sí? Yo leo diccionarios como leer una novela y por supuesto hoy contamos con medios como el sitio de la Real Academia de la Lengua y en fin, y muchos otros medios tecnológicos que nos permiten acceder rápidamente a, a, a definir o a tratar de esclarecer terminología, significados, en fin, ese tipo de cosas. Eres un personaje de sistemas atípico. Sí, un poco, Porque lo de sí. sistemas programamos usualmente en inglés, entonces nos olvidamos de sin tildes, de puntuaciones, Exacto, y desconectamos de ese lado. exactamente. Y eso, Sí, eso de hablar de que el lenguaje moldea comportamientos y llamar a las cosas como son, nos lleva a un tema del cual te había comentado, que es sobre el famoso o ya conocido fake agile, o la sí, agilidad cosmética, creo que la traducen así. exacto. ¿Y qué cosa es fake agile para ti, o qué has podido recopilar? Sí, mira, este tema de esta agilidad cosmética, de esta falsa agilidad, es algo muy común y en principio no tiene nada de malo. Las personas y las organizaciones vienen de un paradigma de muchísimo tiempo, de un paradigma de gestión, de un paradigma de ejecución, de un paradigma operacional de docenas y quizás de cientos de años y cambiar eso es una tarea titánica. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, todo comienza con una agilidad que no es realmente, con una agilidad cosmética. Por ejemplo, las organizaciones, los equipos y las mismas personas caen de inmediato en lo puramente ritual, en lo ceremonial de los marcos de trabajo, en que hay que hacer las cosas porque las dice tal o cual framework, ¿cierto? Como Scrum, Less, Safe, Scrum Scale, cualquiera de ellos, Uh-huh. ¿sí? Cuando las organizaciones contratan, por ejemplo, a una consultora o a un equipo de consultores, dejan que el consultor haga su trabajo, cuando realmente el consultor lo que llega es como un acompañante para que en la misma organización se haga el trabajo. También al usar un marco de trabajo específico y no seguir las reglas desde el principio, eh, por ejemplo, se crean roles que no están definidos en ninguna parte o se Uh-huh. modifican otros roles propuestos porque nuestra organización es única y lo necesitamos así. Es Son ese diferente. tipo de, exacto, son ese tipo de cosas los que comienzan a advertirnos de que allí hay una agilidad cosmética, ¿cierto? Uh-huh. Y hay que tenerlo en cuenta desde el comienzo. Una persona, un consultor, un facilitador ágil, un coach ágil experimentado que ya haya vivido muchos de estos escenarios puede notarlo casi de inmediato. Exacto. ¿Quién definió Fake Agile? Yo lo conocí por un artículo, creo, de Martin Fowler, pero ya habían antes algunas personas que hablaban de esto. Sí, realmente, y no solo de Fake Agile, desde antes. Yo
eh, desde hace unos 25 años me interesé mucho en el mejoramiento de procesos, específicamente en el mejoramiento de procesos de software, ¿sí? Y por supuesto llegaron a mí y trabajé mucho con marcos metodológicos como CMM, que luego se convirtieron en CMMI, con el Unified Process de Rational, por ejemplo, que luego compró IBM, ¿cierto? Antes de eso, a finales de los 80, trabajé con muchas metodologías en cascada, ni más faltaba, y con muchos de los incontables ISO numeral, ¿cierto? ISO numeral, ISO 20500, ISO 15000, yo no sé qué, el mismo PMBOK del PMI, en fin. Y siempre uno encuentra que se empiezan a aplicar de mala manera, de forma cosmética. No sabría exactamente quién acuñó el término, ¿sí? Pero lo estamos usando hace muchísimos años realmente. Sí, ahora me has hecho ver que existe el fake algo en casi todas las metodologías o corrientes, ¿no? Realmente es así. Mira, yo trabajé unos 12 años con Rational Unified Process. Escribí 2 libros sobre eso. Los 2 primeros libros de ingeniería que yo escribí, que se llaman Asuntos de la Ingeniería de Software, son sobre Rational Unified Process, básicamente. Y la lucha que yo tenía entonces, hace 15, 18 años, es la misma que he tenido esta década con Agile, ¿cierto? Gente que no entendía bien el proceso, que quería hacerlo de otra forma, que simplemente quería usarlo porque el vecino lo estaba usando. Eso pasa mucho hoy con Ágil. No, es que el vecino ya es ágil, yo quiero ser ágil, sin conocer sus problemas y más allá, el problema detrás del problema, la causa raíz, ¿cierto? ¿Cuáles son los escenarios que realmente motivan el uso de la agilidad como pensamiento, como mindset para resolver los problemas que estamos teniendo hoy? Sí, exacto. Entonces, por lo que mencionas, el Fake Agile, de hecho, todos empezamos con un Fake Agile cuando queremos adoptar agilidad de alguna manera. ¿Qué otros indicadores hay de que hay un Fake Agile, aparte de promocionarlo por todos lados y no tener resultados? Sí, mira, un indicador de entrada, cuando comienzan los procesos de transformación organizacional o cuando en general las empresas, los equipos, las áreas quieren involucrarse con Agile, querer la receta, la solicitud de la receta. ¿Cuándo voy a ser ágil y cuáles son los pasos para ser ágil? Allí comienza. Y como te decía hace un momento, eso en principio no tiene nada de malo. Es el paradigma con que vienen las personas y las organizaciones, ¿sí? Es una tarea, es una labor del facilitador, del consultor, en fin, del rol que toque, del habilitador ágil. Es una tarea de empezar a enseñarle a la organización que entonces las reglas van a cambiar con ágil, ¿cierto? La forma de ver el mundo, de interpretarlo, la forma de hacer las cosas. Y nosotros nos basamos en un conjunto de valores y de principios y son los que hay que empezar a poner de manifiesto para que las personas y los equipos y las organizaciones los interioricen, los empiecen a practicar y los promuevan también, ¿sí? Entonces, allí, desde ese momento comienza a ser esa agilidad cosmética. Luego, más adelante, a las pocas semanas o a los pocos meses a lo sumo, ¿sí? Entonces ya queremos empezar a escalar. A veces empezamos a hacerlo bien. Sí, empecemos con un par de equipos en Scrum de 5, de 7 personas, muy bien, pero a los 2 o 3 meses ya queremos escalar eso a toda la organización. No, es que queremos 50 equipos, queremos 200 equipos, ¿sí? Y cuando tú escuchas ese tipo de números, es que en el 2019 mi organización llegó a 222 equipos y habían empezado en agosto de 2019, o sea, en 5 meses, es increíble. O si usan modelos como el muy famoso, el muy comentado modelo de Spotify, no, es que ya tengo tribus de 200 personas, cuando la misma gente de Spotify recomienda 100. No, y McKinsey le pone un límite de 150. Entonces, allí hay muchos síntomas, claro que sí.
Son signos, son síntomas. Dale. Sí, son síntomas a los que debemos estar atentos todo el tiempo. ¿Sí? Es un buen indicador el síntoma que mencionas. De hecho, lo escuché y lo vi en una empresa, que el indicador era cantidad de tribus por tiempo, ¿no? Tribus por mes. Vamos a hacer 5 tribus por mes, y ese era el ratio alcanzable, alcanzar. Sí. Me pareció un ratio muy extraño, porque no demostraba el propósito. ¿Por qué quieres hacer 5 tribus en un mes? ¿Qué valor generas haciendo 5 tribus en un mes? Exacto. Y es costosísimo hacer una tribu. Cantidad de personas entrenadas. No, ya hemos entrenado al 80% de la organización, y va a haber uno el entrenamiento y son talleres de 2 horas de Scrum, ¿cierto? Y con eso creen pues que ya estamos en posibilidad de hacerlo bien. Pero digamos que son cosas como esas. Esos indicadores que le llaman indicadores hasta vanidosos nos dan un indicio de que hay un fake agile en una empresa. Sí, es un indicio bastante fuerte. Y por ejemplo, lo que hay que empezar a hacer a propósito del entrenamiento es insistir en que capacitación, en que aprendizaje sin acompañamiento es una irresponsabilidad. No, es que ya te dicen, Gustavo, ya fuiste al entrenamiento, ya agárrate a ser Scrum Master a partir de hoy, no necesitas nada más, ¿cierto? Sí, no, oiga, por favor, necesitamos un coach, alguien experimentado que me acompañe. No, para eso fuiste al curso, me costó mucha plata, ¿cierto? Entonces, a las personas también hay que acompañarlas, a los equipos, ¿sí? Ni hablar de lo que ocurre con el también rol del dueño de producto, ¿sí? De pronto llegan a un piso del edificio, al 5º piso, al 7º piso del edificio, una persona de operaciones o de marketing o de logística. Oye, además de todo el trabajo que tienes ahora, a partir de las 6 de la tarde vas a ser product owner, ¿sí? Aquí está, defiéndete como puedas, mañana te reúnes con el equipo. Esos son signos que denotan. Sí, me ha pasado. En algunos entrenamientos, de hecho, que sí. Y hago la pregunta. Sí. ¿Quiénes el viernes tenían un puesto y el lunes son product owner? Y le andan la mano varios. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y sucede mucho. Este malentendido, digamos, o esta agilidad de apariencia, también ocurre en un business agility, que se habla bastante ahora de un business agility, o empresas que dicen, oye, ya hago estrategia, hago OKRs. Sí, sin duda alguna, ¿cierto? De hecho, he visto unas que dicen, hacemos OKRs, ¿no? Y le digo, ¿por qué haces OKRs? Le pregunto, ¿cuál es la razón? No, es que Google lo hace, ¿no? Bueno, esa no es una razón. ¿Qué beneficio te va a dar? Y si Google lo hace es porque tiene una cultura de cierto tipo que soporta ese tipo de planeamiento estratégico, que obviamente es basado en objetivos. Entonces, a veces dicen, no, porque Google lo hace, yo también quiero hacerlo, ¿no? O si lo hace Google, yo también puedo. Pero no tiene las mismas condiciones. Sí. Miren, allí yo a las empresas le pongo el ejemplo de lo que pasó en países como Perú y Colombia con el tema del plástico y de las bolsas plásticas en los supermercados, ¿cierto? Un día llegamos al supermercado y nos dijeron, no señor, no hay bolsas plásticas, tienen que traer su propia bolsa de papel o de otro material, o vean, están estas para la venta. Y uno, muy bien, perfecto. ¿Cierto? Yo compro esta que es amistosa con el ambiente, en fin, eso me parece muy bien, ¿sí? Pero de pronto a la semana nos dijeron, no trae bolsa, ya las bolsas valen tanta plata, ¿cierto? Entonces el problema debajo de eso no habían valores y principios. No, es porque en Alemania ya lo hacían, sí, pero es que en Alemania llevan 500 años haciéndolo, ¿cierto? La educación allá viene desde hace décadas o siglos. Nosotros en 2 semanas no íbamos a aprender eso. Así pasa con las organizaciones y con Business Agility también. Precisamente, las empresas rápidamente ya quieren usar marcos como SAFe, por ejemplo. Sí. De hecho, tengo una conversación grabada sobre SAFe, la anterior. Claro, porque la mediana y la alta gerencia se ven reflejados en esa cantidad de roles que están allí. Este puedo ser yo, este otro puedo ser yo. Sí, y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, y lo hacen sin tener en cuenta el estado actual de las cosas y la realidad de la evolución ágil que han tenido. Con
tratan de escalar con muchas disfunciones. Entonces, hay muchísimo de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa? En estas, ya cuando hablamos de Business Agility, y seguimos encontrando que no hay versiones iterativas e incrementales de los productos, o que esas iteraciones son muy extensas, de varios meses cuando menos, ¿cierto? Y como consecuencia de eso hay muy poca o ninguna retroalimentación por parte de los usuarios, de los consumidores de los productos y servicios de la empresa o de los equipos que dicen ser ágiles. ¿Sí? Y además de eso, esos miembros de esos equipos no están empoderados o lo están en un nivel bastante precario, si no hay delegación. Entonces, de esa forma lo que se hace realmente es escalar las disfunciones, las irregularidades, las anomalías que tienen las organizaciones. Buen concepto, escalas las disfunciones, es interesante. Exacto. ¿De verdad? ¿Tienes ahí alguna bebida cerca, agua? Tengo café Café colombiano es lo que me ha acompañado. Me tomo 2, en Colombia lo llamamos tintos, tinto. 2 tintos, uno en la mañana y uno en la tarde. Aprovecho. Sí. Salud. Bueno, yo tomo esto usualmente, sé que me va a matar algún día, Claro. pero me ayuda a seguir. A veces hay bastante trabajo, necesito un extra. Sí. De hecho, el café Claro. es más sano hasta cierto sentido, ¿no? Tiene cafeína. Hasta cierto sentido. Yo, como te decía, tomo 2 tazas, una en la mañana y una en la tarde, como a esta hora, y no pasa nada. Hay mucha gente que dice que les da insomnio, pues yo no he tenido esos problemas hasta ahora. Es más, te tomas uno para dormir. Sí. Sí, he trabajado con gente de Colombia que, de hecho, siempre hace una parada para el tinto, te dicen, ¿no? Sí, claro. Y fuerte, lo toman muy fuerte, dicen, ¿no? Doble, triple, no sé. Exacto. Bueno, es parte de la cultura, como hemos visto. Me gustó mucho tu ejemplo de las disfunciones, creo que es bastante interesante. Y si yo estoy en una empresa, de hecho has visto varias que ya has podido ir como consultor o como coach, si estoy en una empresa que ha hecho Fake Agile, ya sé que hice Fake Agile, ya sé que me lancé con toda la publicidad del mundo al mercado y le dije a todo el mundo que soy ágil y tengo 20 tribus por segundo, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo solución o ya morí? Tiene solución, sí. Mira, lo primero es reconocer, ¿cierto? Que estamos ante un escenario de fake agile, de agilidad cosmética. Sí, eso es lo primero. Es como los que tienen otro tipo de problemas, algún tipo de vicio, ¿cierto? Tú sabes que el primer paso siempre es reconocer. Y esa es una labor de quienes, de las personas más experimentadas en la empresa o de los consultores que lleguen, ¿cierto? A acompañarlos en ese proceso, porque esa es la primera recomendación que yo siempre les hago. Háganse acompañar de alguien que ya haya vivido muchos más escenarios que ustedes. Y sin que eso quiera decir que esas personas que lleguen les van a solucionar todos los problemas, pero entonces es una labor de empezar a reconocer eso y a partir de allí de empezar a trabajar, de tratar de desaprender, ¿sí? De alguna manera lo que supuestamente se aprendió y recomenzar, ¿cierto? Es un trabajo, yo diría que orgánico, ¿sí? Por ejemplo, contar historias de cómo lo están haciendo las empresas que han tenido éxito con esto, ¿sí? De hecho, recomenzar es un tema interesante, ya que lo mencionas. Algunas empresas que he visitado como consultor me escuchan y me dicen, oye, pero eso de agilidad ya lo probamos aquí y no funcionó. Es como que pruebas algo y simplemente no te gustó, como probar un platillo de comida. Entonces claro, se indaga un poquito más sobre por qué no, y usualmente hay fake agile detrás de eso, y no hay ese reinicio, como mencionas, ¿no? No todos tienen la oportunidad de reiniciar, porque ya quedaron como que, esto no funciona aquí. Trajo mucho dolor, trajo muchos cambios de puesto, trajo mucha, ¿qué se puede decir? Despidos en algunos casos, ¿no? Exacto. Lo ven como un agresor, en realidad, si ya lo ves y no se obtuvieron los resultados esperados. Esa promesa de ágil, de la entrega temprana y continua de valor, ¿sí? Que es lo que se espera de ágil. No se obtuvo eso, entonces da como resultado el que las empresas se desmotiven
para seguir por ese camino. Entonces, ¿qué es pero también va uno a averiguar, como tú dices, empieza a hacer el trabajo de buscar la causa raíz y encuentra que se hicieron muy pocos experimentos, ¿sí? Yo siempre trato de ponerles un ejemplo, ¿cierto? Y es con tirar la moneda. Yo les digo, si ustedes tiran la moneda al aire 4 o 6 veces, existe la posibilidad de que todas las veces la moneda caiga del mismo lado. Y eso fue lo que les pasó a ustedes. Lo trataron de hacer 4 o 6 meses quizás, ¿cierto? Los pocos experimentos que hicieron fueron fallidos, pero no tiene que ser así. Es que estos procesos de cambio pueden llegar a tardar años realmente. Y lo que hay que hacer, como sabemos, es aumentar el número de experimentos por unidad de tiempo. Si antes en 6 meses hacía 2 o 3 experimentos, ahora tengo que hacer una docena o más, si es posible. ¿Sí? Y allí entonces el promedio de veces en que los experimentos tienen éxito y fracasan tienden a normalizarse mitad y mitad. Y a medida que aumentan los experimentos, porque ese es el resultado final, ¿cierto? La mitad de los experimentos van a fallar, sí, porque es que solo son 2 opciones, o tienen éxito o tienen fracaso. Lo importante, sea que fallen o no, es que aprendamos de los resultados, ¿cierto? Aprendamos de lo que pasó en el entorno, de la reacción del mercado, de los consumidores, de la misma empresa, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros seguir evolucionando, seguir en el camino ágil. Y de esa forma podemos empezar a tomar decisiones con datos, decisiones bien informadas y estarnos adaptando continuamente, ¿sí? De hecho, rentabilizar esos experimentos, ¿no? Aprendiste algo, pero ¿cómo lo rentabilizas? Sí. ¿Cómo muestras el valor? De hecho, estoy ahí acompañando una empresa y vamos a hacer muchos experimentos. Sí, me van a costar. Sí, hay que rentabilizarlos porque si no, no sirve de nada. Es un desperdicio de plata. No, y siempre yo he tenido la oportunidad de mostrarle a empresas que he acompañado que es que hoy están perdiendo mucha más plata. Se siguen embarcando en grandes esfuerzos, en grandes iniciativas, en proyectos con metodologías tradicionales en cascada de 2, 3, 4 años, 10, 20, 30 millones de dólares y al final, no, eso no era lo que queríamos. Si ven, no era necesario gastarse 10, 20 o 30 millones de dólares y mucho menos 2, 3 o 4 años. ¿Sí? En 2 meses hubiéramos salido de eso y quizás con $10,000 o con muchísimo menos, ¿cierto? Y hubiéramos aprendido mucho más, quizás. Yo he visto casos en los cuales una empresa haya salido de un fake agile para convertirse en un true agile, digámosle, si es que existe el término. Sí, yo pienso que sí, cierto. Hay empresas que ya llevan tiempo en esto, sí, empresas que la gran mayoría de ellas no llevarán más de 5 años, sino por lo menos por este lado del mundo, ¿cierto? Hablamos de este lado del mundo, en Sudamérica, en Latinoamérica en general, que es donde más tenemos la oportunidad de movernos nosotros. Continuamente estamos hablando con amigos, con colegas en las comunidades ágiles, en los encuentros que hacemos anualmente, en fin. Y hay organizaciones que siguen haciendo un esfuerzo más allá de ese primer fracaso, si lo podríamos llamar así, y han logrado salirlo, han logrado llegar a ser exitosas y continúan en el camino. Ellos mismos dicen que todavía hace falta, ¿cierto? Conozco empresas que llevan unos 5, 6 y hasta 7 años quizás máximo en este tema, y ellos mismos dicen, todavía nos hace falta, todavía hay gente en la empresa que no cree en esto, pero hemos mostrado buenos resultados, ya estamos haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Ya tenemos más confianza, en fin, ha habido buenos resultados en términos generales. En algunos casos, cuando ya salen o están saliendo de un fake agile, lo que he visto es que ya ni siquiera le llaman agile, es nuestra forma de trabajo. Sí, exacto. Ya se dejan de las etiquetas, ¿sí?
incluso de estar hablando de tal o cual marco de trabajo o de tal o cual herramienta, ¿sí? Y se convierte en parte integral, en parte del ADN de la organización. Es la nueva forma de trabajo simplemente. De hecho, de eso se trata después de todo. De hecho, Marcelo López, que conocimos también allá en Colombia, en el curso, me comentó lo que me dejó bastante marcado y lo suelo repetir. Y dice, la gente siempre quiere casos de éxito, dice, ¿no? Muchos casos de éxito. Dice, enséñame caso de éxito de una empresa de mi rubro. Y Marcelo en un momento me dijo, ¿por qué no hay casos de éxito, por ejemplo? Me dice, ¿por qué no hay un Kanban Maturity Model nivel 6 o nivel 5? No sé cuál es un nivel. Me dice, si tú tienes una empresa y te costó 5 años agarrarle el truco a la agilidad, adoptar agilidad, ser veloz, entregar rápido, experimentar, ¿se lo vas a regalar a todo el mundo tan rápido? Al menos vas a cosechar un poquito, dicen, ¿no? Por eso. No, y además, el que esa organización, aunque sea de mi mismo rubro, haya tenido éxito, no es una garantía de que yo lo tenga. ¿Sí? Exacto. La agilidad es algo relativo, ¿cierto? ¿Cuánta agilidad necesita cada equipo, cada área de la organización? Cada organización es algo que debe abordarse a nivel local. Sí, porque los escenarios son distintos. La agilidad es una cuestión de personas y las personas, además de que somos extremadamente complejas, somos distintas. Las personas sí que somos únicas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta agilidad necesitamos cada uno? Es algo que debe abordarse de acuerdo con los escenarios actuales, ¿sí? Miren lo que pasó, lo que nos pasó a nosotros hoy en Lima, en Perú llevamos 32 días de aislamiento. El presidente, un domingo a las 8 de la noche, nosotros salimos el viernes de las oficinas, chao, nos vemos el lunes. El personaje habló el domingo a las 8 de la noche y cerró todo. El lunes ya no fuimos a trabajar y tuvimos que empezar a adaptarnos, ¿cierto? Oye, trabajo remoto, esto. Para algunos de nosotros eso era natural, ¿cierto? Pero para la gran mayoría de la gente no. Entonces, y creo que todavía se están adaptando, ¿sí? A esta forma de trabajar. Inclusive para aquellos que trabajaban remoto, ha habido un cambio, porque no es lo mismo trabajar remotamente que trabajar en aislamiento y cuarentena. En remoto me voy a tomar un café, en cuarentena no puedo. Sin duda alguna, yo te confieso que por mi trabajo he tenido que estar en países y lejos de mi familia en temporadas larguísimas. Sí, de hecho, cuando me vine a vivir aquí a Perú hace 2 años, tardé 5 meses sin mi familia, ningún problema, pero es que yo salía a trabajar, tenía contacto con la gente. Es muy distinto ahora, llevamos 32 días en aislamiento. Lamentablemente me tocó solo y es totalmente distinto. Verlos a través de una pantalla no es lo mismo. Sí, exacto. Y ahora veo muchos artículos y videos que hablan de hacer una retrospectiva virtual o hacer un PA planning virtual, y otros proponen, ya no trates de llevar eso al virtual, hay que crear algo nuevo. No sé qué saldrá, no sé cómo se llamará, pero... Eso es otra cosa. Mira, está pasando algo a propósito de lo que hemos estado hablando esta tarde de Fake Agile. Está ocurriendo algo, y es que en 3 días nos volvimos expertos del trabajo remoto. Sí, en trabajo remoto. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Ya tenemos un doctorado en trabajo remoto? No lo tenemos. Certificación, Estamos experimentando. Uno ve a la gente dando sus opiniones, sus juicios, sus recomendaciones, cuando nunca habían trabajado de manera remota, nunca. Y mucho menos, como tú dijiste, de manera aislada. Sí, porque he trabajado remotamente y me acostumbré, me gustaba, pero trabajar en aislamiento es otra cosa. Claro, es una cosa totalmente diferente. Entonces, son cosas que pasan también con el Fake Agile, ¿sí? Es que, vamos a poner el ejemplo de una entidad financiera, de la entidad financiera X. Sí, es que ya yo lo hice en la entidad financiera Y, yo le aseguro que vamos a triunfar. No tiene la seguridad de que va a pasar lo mismo. Y ¿sí? no solo en agilidad, también lo he visto en casos de Big Data, por ejemplo. Una implementación Big Data en una entidad financiera no se hace igual en otra. No se hace Aparentemente igual. Es más fácil, pero no es igual. Sí, exactamente. Y en tu experiencia
en agilidad, A en veces esto que es, dime. contraproducente, a veces es contraproducente tener esa experiencia previa y pretender que porque la tenemos va a funcionar nuevamente. Sí, te sesga, te puedes sesgar. Sí, exacto. Y en esta experiencia, en estas consultorías que has estado acompañando, en estos acompañamientos, ¿qué experiencia de agilidad te gustaría que vuelva a pasar? Algo que te haya salido bien y que digas, quiero que me pase de nuevo. Sí, en realidad muchas, ¿cierto? Lo que más me gusta de todo esto es hacer experimentos, ¿cierto? Eso se ha convertido en parte integral de mi forma de pensar y de actuar. No consigo andar por allí acompañando personas, equipos, empresas, sin que me den la posibilidad de experimentar. Experimentos bien definidos, con hipótesis claras, con las que se pueda trabajar en periodos cortos de tiempo, encontrar los resultados y aprender de ellos. Eso es lo más importante, creo que lo decía hace un rato, ¿cierto? Aun si la hipótesis resulta siendo errónea, aun si el experimento falla, lo más importante es el aprendizaje que puedas obtener a partir de allí y decidir qué camino tomar, ¿sí? He tenido la fortuna de que precisamente muchos experimentos han funcionado, muchos otros, lo normal, mitad y mitad, ¿cierto? Es que el que diga lo contrario, eh, no, no, No es un no meme. sé, sí, habrá que verlo con lupa, eh, pero de todos ellos hemos aprendido. Y ahí tenemos la fortuna de trabajar con gente joven, muy brillante, ni más faltaba, pero allí empieza a jugar un papel muy importante la experiencia, ¿cierto? Yo llevo ya 35 años, este es mi año 33 en la industria, ¿sí? 10 años en agilidad, pero no se trata solo de ágil, sino de esos 23 años anteriores también, ¿cierto? De hecho, ¿Sí? suma, sí. Entonces, la cantidad de escenarios que uno ha tenido la oportunidad de vivir a distintos niveles, la cantidad de experimentos que ha hecho todo el tiempo, eso va sumando, ese tipo de cosas va sumando, entonces ya uno se atreve a tomar decisiones con más confianza, con más propiedad, sin que eso quiera decir que hemos tenido aciertos todo el tiempo, ¿no? Ni más faltaba. Sí, de Entonces, hecho, es lo que quiero seguir haciendo, que me dejen experimentar, ¿sí? A veces, no me dejan, no es bueno, pero ese es el trabajo, de la gente de cambio, ¿cierto? Ya no más ese tema, no, es que en esta empresa no me dejan trabajar. Para eso te llamaron, para que enfrentes al status quo, ¿sí? Para que trates de explicarles, de enseñarles que estamos ante nuevas reglas, ¿cierto? En este mundo de altísima volatilidad, de altísima incertidumbre, lo que nos está pasando hoy, nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, ¿cierto? Entonces, la incertidumbre está por doquier, ¿sí? Y ni hablar, pues, de la complejidad que cada vez lo es más y de la ambigüedad. la nueva normalidad, Entonces, le dicen. exactamente. The new normal. Sí, entonces la experimentación en periodos cortos de tiempo, en muy pocas horas, en muy pocos días, es lo que nos está funcionando hoy y eso es lo que quiero seguir haciendo. Y de esos experimentos, alguno que te acuerdas, digas, ese me salió bien, ese me gustó, aprendimos algo así. Sí, eh, llevar a un equipo desde el comienzo, en el proceso de aprendizaje de lo que significa ser ágil, de la incorporación y del comienzo de la práctica de la cultura ágil, del pensamiento ágil, que no son más que los valores y principios del manifiesto, y, y a partir de ahí empezar a acompañarlos, ¿cierto? Diariamente, ¿sí? Y ver cómo esos equipos empiezan a aumentar su producción, su productividad, a, las personas empiezan a sentirse más cómodas, empiezan a tener un mejor clima laboral, ¿cierto? Eso ha sido bastante satisfactorio
¿sí? Empiezan a volverse a sentir motivados por su trabajo, empiezan a volver a amar los lunes en el trabajo, como decimos. Entonces, ese tipo de cosas me ha pasado a mí, ¿sí? Y me han dicho, oye, Lucho, queremos seguir haciendo esto, esto es lo nuestro, qué buena forma de trabajar. Y creo que es de las cosas más satisfactorias que a uno como profesional le pueden pasar. Y era un experimento que no salió tan bien. Dijiste, no me gustaría pasar de nuevo. Sí, por distintos motivos. Tratar de escalar sin que estén dadas las condiciones, ¿cierto? De llevar agilidad a más lugares de la organización o a toda la organización sin estar bien preparados, solo porque hay presiones externas, ¿cierto? De los patrocinadores, en fin, de la alta gerencia. Y hemos tenido malos resultados algunas veces con eso y se ha dado, claro, se ha dado. Uno no siempre es el que toma todas las decisiones, en fin, pero precisamente a raíz de esos aprendizajes, ya la siguiente vez vamos y decimos, no, con coraje, no estamos preparados, ¿cierto? Y seguimos haciendo el trabajo, Me gusta mucho esa parte, de hecho, se aprende, como decimos, de los experimentos. En algunas conversaciones cuando voy a una empresa ocurre, y me conecto mucho con la parte del lenguaje. Dicen, hacemos Scrum, pero es nuestra versión de Scrum. O hacemos Kanban, pero es nuestra versión de Kanban. Entonces yo les pregunto, ¿pero por qué lo llamas Kanban si no es Kanban? ¿Y por qué lo llamas Scrum si no es Scrum? ¿Por qué lo llamas Safe si no es Safe? Usamos Safe sin trenes y sin esto. Entonces, usamos un poquito de Safe. Ya ni siquiera le llames Safe, le digo. Llámalo lo que quieras, pero... No, pero es que la organización quiere, ¿no? No le pongas nombre, le digo, simplemente pone un nombre que tú quieras, porque eso no es Scrum, esto no es Safe, esto no es Kanban. Y hay discusiones de ese tipo, ¿no? Y hay un argumento que siempre me sacaba de cuadro. Y me decían, no seas purista. Y le digo, no soy purista, es que las cosas tienen un nombre. Es como... Y no sé, ahí también me puedes aconsejar cómo manejar esa situación, pero el ejemplo que yo ponía era, si tú te llamas Pamela y te llamo María, no te va a gustar, ¿verdad? No me haces ir purista, porque tú me estás diciendo que te llame por tu nombre. Yo uso mucho el ejemplo del fútbol, ¿sí? Yo les digo, oye, el fútbol tiene unas reglas muy simples, pero hay que seguirlas. El fútbol se juega con 11 jugadores, no con 15 o con 4. Sí, hay fútbol 5, fútbol playa, fútbol de salón, pero ese no es el fútbol original, ¿cierto? No es el fútbol de la FIFA, ¿sí? No puedes tomar el balón con la mano, ¿cierto? No, excepto el portero, ¿sí? Y con algunas limitaciones nadie más puede hacerlo. Entonces, ¿para qué quieres cambiar las reglas desde el comienzo? Es que ya eso que tú dices es muy común, es una de las irregularidades más comunes que uno encuentra. Ya desde el comienzo, no, es que nuestro dueño de producto no se llama dueño de producto, sino Lead Product Owner o Technical Product Owner o yo no sé qué cosa, ¿cierto? ¿Y por qué no? Es que el Product Owner de Scrum no me gustó. El fútbol estadio. Exactamente, entonces, sí. Ese tipo de cosas. Escucho mucho el tema también a propósito de purista es que ustedes son by the book. Ajá. ¿Sí? Eso se da mucho precisamente, es otra vez, las personas vienen de su paradigma, ¿cierto? Actual, y lo que hay que empezar a hacer es acompañarlos. Es un trabajo que se hace con muchísima paciencia, requiere de mucha paciencia. Uno respira hondo y dice, aquí vamos de nuevo. No, mira, es que las cosas cambiaron, ¿cierto? Realmente lo estamos haciendo de manera muy, muy, muy distinta, ¿sí? Y empieza a hablarle de valores. Yo creo que una de las cosas que más me ha funcionado es esa instanciación de valores en los equipos y en las organizaciones, de valores y principios.
¿cierto? Porque los valores promueven comportamientos y el objetivo es empezar a premiar, ¿cierto? Empezar a facilitar el que se tengan ciertos comportamientos que uno considera apropiados y que a la postre darán como resultado el cambio cultural a largo plazo que uno quiere en la organización, ¿cierto? El cambio en la forma de hacer las cosas. Y también de castigar comportamientos que ya no son los adecuados, ¿cierto? Somos un Sí, animal de costumbres. exactamente. Exacto, de alguna manera hay que empezar a salir en el caso, por ejemplo, de los proyectos de desarrollo de software o de cualquier tipo de proyectos, de esa triple restricción de hierro de tiempo, alcance y costo, y empezar a enseñarle a la gente, es que ya hay que empezarnos a mover, ¿cierto? Sí, no puede existir más esa restricción. ¿Y cómo respondes a esos casos en los cuales te dicen, quiero casos de éxito de mi negocio? Necesito que me enseñes una empresa que haya hecho como yo. Sí, no, es que contar historias siempre es una buena idea y es uno de los pasos que siempre aconsejamos para que las compañías empiecen a evolucionar en su camino ágil, a avanzar en su camino hacia la agilidad, pero siempre hacerles la salvedad, la advertencia de que eso no quiere decir que ya vaya a funcionar aquí, ¿cierto? Eso no quiere decir que tengamos todas las garantías para que las cosas funcionen, pero siempre es bueno documentarse, buscar esas historias y contarlas, analizarlas bien, saber qué pasó. Lo que sí hay que hacer es documentarse bien, ¿cierto? Sí, no simplemente contar un titular y ya, es que en tal parte pasó, sino ir allá a averiguar, ¿cierto? Hay un personaje aquí en Perú que falleció, Marco Aurelio de Negri, que decía, si usted va a discutir sobre algo, tiene la obligación de informarse o de documentarse, te decía. Siempre me quedó clavada esa palabra, muy marcada. Sin duda alguna. Exacto. Y este enfoque, este lado que tienes del lenguaje, del uso del lenguaje y del correcto uso del lenguaje, ¿de alguna manera te ha dado un plus en agilidad? ¿De alguna vez te ha ayudado a, diferenciarte, a lograr un objetivo que no lograrías sin esa parte? Yo no sabría decirte, como eso es algo pues que yo tengo en las venas, sí, que uso, sin duda alguna yo he sido instructor, profesor, incluso universitario, aunque hace muchísimos años, en fin, y he sido instructor toda la vida desde cursos de programación de computadores hace más de 30 años. Y lo sigo haciendo hoy por hoy. Entonces, la preparación de los textos, de las presentaciones, me ha servido. Y sin duda alguna, pues, he tenido la posibilidad de publicar libros, además de las traducciones que he hecho, ¿cierto? He tenido la posibilidad de publicar libros como el libro de historias de usuario, que ha tenido realmente una acogida, por lo menos en el mundo de habla hispana, bastante buena, tengo que decirlo, ¿cierto? Ya hace como 1 año y medio lo publicamos. Ni Jorge ni yo pensábamos que íbamos a tener esa recepción porque más o menos el 60% o quizás un poco más de lo que hay en el libro ya estaba publicado en nuestros blogs desde 2012. Cuando nosotros empezamos a escribir de agilidad, lo que hicimos fue escribir algunos nuevos capítulos que creímos que faltaban en el camino que quisimos darle al tema de historias de usuario y por supuesto lo llenamos de muchísimos ejemplos. Entonces, este tema pues del lenguaje y de ser de esa familia de periodistas y de escritores me facilitó a llevar a cabo todo ese proceso de edición. Trato siempre de que las cosas queden bastante claras, precisas. Cada vez trato de decir más con menos, ¿sí? Que eso es bastante difícil para una persona que tiene una mente también, digamos, creativa desde el punto de vista literario, como lo tengo yo, ¿sí? Porque eso me hace ser
eso me hace ser muy subjetivo, es difícil por eso. Entonces, anteriormente, yo era de las personas que para escribir algo breve, para mí breve significaban 3, 4 y 5 páginas. Ya no, ¿cierto? Ya afortunadamente uno en un tweet corto puede decir cosas bastante precisas y con mucha claridad. Sí, Y para buenísimo. eso me ha ayudado todo este tema, pues, y ni hablar, pues, de la infinidad de lecturas eh, adicionales al mundo técnico que hago continuamente. ¿Qué estás leyendo últimamente? Mira, estoy leyendo la trilogía de Harari, ¿cierto? ¿Me puedes leer? Sapiens, Sapiens. sí, Yuval Harari, el de Sapiens, de Ujú, animales a dioses, ujú. ¿sí? Ah, La estoy leyendo. oh. Sí, es este señor, no sé si la conoces. He escuchado. Es una, ¿Mm? Escuché porque tiene una simbología y temas filosóficos de base. Sí, de historia. Ujú, Por ejemplo, de animales a dioses, Sapiens es un libro de la historia de la humanidad. Fascinante, fascinante. Ese libro, ese tipo de temas me encantan a mí, me sumergen y ha sido una buena compañía en esta cuarentena, ¿cierto? Ya cuando se aproxima la noche, los fines de semana, eh, ha sido muy, muy buena compañía. Se ve que el hombre hizo un trabajo, yo digo, se encorvó a trabajar, leyó muchísimo, habló con muchos autores, investigó y puso de manifiesto en esos libros, yo diría que lo mejor que se conoce hoy por hoy de la historia de la humanidad, ¿cierto? De eso. hecho, entiende mucho uno, a propósito de agilidad, entiende mucho uno del comportamiento tribal que tenemos hoy en día, de dónde venimos, Ujú. ¿cierto? Ese me gustó. Eh, Me volví a leer después de mucho tiempo El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que es mi escritor favorito. Lo he leído ya varias veces. A mí me encanta releer su obra, sobre todo, pero ya lo leí. Ese sí, yo cuando me pongo a leer un libro literario lo devoro en pocas horas. Sí, Wow. es algo que me enseñó mi padre. En lectura veloz, entonces. Sí, no veloz, normal, pero no me paro hasta que termine. Eso es bueno. Sí, ¿Algún personaje del mundo ágil que admires, que siempre leas? sí, mira, ahí hay alguien eh, que quizás no es tan de los top, aunque sí es bastante conocido, sobre todo en algunos sectores de Latinoamérica, eh, que escribió el libro The People's Scrum, ¿cierto? Eh, Se llama Tobias Meyer. Ah, Tobías. Ujú. Tobias Meyer. Luego, en el 2014, Alan Simen, el agilista argentino, tradujo su libro, que además de que no es una traducción literal, le agregó cosas al libro, que tuvimos la oportunidad de lanzarlo por un Scrum popular en el Ágiles 2014 en Medellín. Allá hicimos el lanzamiento con Alan, con Tobías, en el evento. Ujú. Ese es un gran libro, un libro que yo siempre recomiendo, no solo para Scrum, sino para todo lo que tiene que ver con agilidad. El Tobías tiene una claridad impresionante sobre lo que significa ser ágil, ¿cierto? Sobre los valores, sobre los comportamientos ágiles. Y yo siempre recomiendo mucho a Tobías. Ni más faltaba, creo que el trabajo de Jeff Sutherland y de Ken Schwaber con Scrum, los orígenes de Scrum que conocemos muy bien, que discutimos cuando nos encontramos en Bogotá nosotros, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de tener a Jeff allí con nosotros, al menos por videoconferencia. Ujú. Es algo interesante, creo que es un trabajo fantástico lo que hizo, esa forma de condensar todo un mundo de trabajo. En estos días, precisamente con Jorge Abad, hicimos una reunión de la comunitaria
en donde decíamos cómo la guía siendo un documento, la guía de Scrum siendo un documento tan corto, es rica en conceptos, en formas de hacer las cosas. Entonces es un personaje que admiro bastante, ni más Cada línea faltaba. cuenta. Cada línea es de valor, ¿cierto? Cada línea tiene valor allí. Exactamente. ¿Qué libro recomendarías, aparte de por un Scrum popular o People Scrum, a un agilista? Mira, también hay libros, ni más faltaba, como, por ejemplo, hay un libro que se llama Una guía de supervivencia a la adopción y transformación ágil, de Michael Sajota. Ese libro también tuve la oportunidad de trabajar en su traducción, ¿sí? Lo recomiendo ampliamente. Además que es un libro, el nombre completo es Una guía de supervivencia a la adopción y transformación ágil, trabajando con cultura organizacional, de Michael Sajota. Este fue el libro, lo tradujimos ya en el 2016 o 2017 y ya tenía 5 años. Fue un libro que por allá en el 2012 nos enseñó todo este tema de cultura ágil y nos empezó a involucrar en los temas de transformación ágil. Es un libro breve, ¿cierto? De unas 80 páginas. Entonces, lo recomiendo amplísimamente, ¿sí? Buena recomendación. En realidad hay muchísimos libros. Lo importante yo siempre recomiendo que cuando se trate de libros o de artículos, hagamos como en los aviones, chequeo cruzado, ¿cierto? Verificar las fuentes, los autores o el autor, qué experiencia tienen, ¿sí? Ese tipo de cosas. Porque lamentablemente, hay mucho material inadecuado, inapropiado, aún para principiantes. De hecho, sí he visto que defiendes o, digamos, transparentas eso cuando encuentras un material que no te parece apropiado. Este material hay que corregirlo, no está bien, por ahí algunos comentarios. Exactamente, miren, y aún de los amigos, y no porque lo diga un firmante del manifiesto ágil, a la gente le llama eso la atención, y tiene uno que salir con el tema, voy a decir una opinión impopular. No, es el juicio, y uno lo hace con datos, ¿cierto? Maicon hablaba hace 15 años de historias de usuario técnicas, y luego se retractó, ¿cierto? Después dijo, no, las historias técnicas no van, ¿cierto? Pero hoy por hoy gente que no ha vuelto a leer sobre el tema, que no ha vuelto a aprender sobre el tema, sigue insistiendo en las historias técnicas. ¿Verdad? ¿Sí? Justo sobre eso te iba a preguntar. Tú tienes el libro Historias de Usuario. ¿Lo puedes mostrar ahí para los que todavía no lo hayan leído? Claro. Historias de usuario, una visión pragmática. Entonces, ¿estás pensando en una segunda versión en la cual de algo te arrepientas o vayas a corregir algo? Es muy pronto para eso, pero sí, lo decía en un foro el lunes, lo decía en un foro que es probable que con el pasar de los años, digamos, esto ya no va, ¿cierto? O porque estábamos equivocados, ¿sí? Porque no hicimos el número de experimentos suficiente para mostrar que eso sí iba a funcionar, ¿cierto? O porque los escenarios cambiaron. Eso es posible que ocurra. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, el último capítulo del libro es una herramienta que yo creé unos 3 años antes de publicar el libro, 3 o 4 años antes, que es el User Story Conversation Canvas. Es un canvas, ¿cierto? Un lienzo para conversar, para registrar las conversaciones alrededor de las historias de usuario. Nosotros a lo largo de todo el libro insistimos en que las historias de usuario son un instrumento de comunicación. Es que a usted los valores ágiles le dicen que lo más importante son las personas y sus interacciones, ¿cierto? Lo más importante es la colaboración con el cliente. Y luego los principios ágiles le dicen, es que la forma más efectiva de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Y eso, ¿cómo lo manifestamos?
Hay un instrumento que se llama historias de usuario y usted puede conversar con historias de usuario. Las historias son para contarlas, ¿cierto? Entonces yo creé ese instrumento. Me han reportado de distintas partes del mundo realmente, porque además el libro también está en inglés y desde el comienzo lo creamos en inglés también, que lo han estado usando y les ha gustado. Yo también lo he usado y varios de mis amigos y colegas, pero quizás todavía no hay la suficiente experiencia, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con eso Vamos a ver qué pasa. en el futuro. Exactamente. Pero sí, por supuesto que estamos pensando no sabemos si el próximo año o dentro de 2 años, una nueva edición del libro. Ya eso lo veremos más adelante. Muy bien. Tengo números del 1 al 15. Dime un número del 1 al 15. 7. 7. Ajá, es súper interesante. ¿Cuándo te percataste de que ya no eras adulto? De que ya eras adulto. Te decía que yo nací una pequeña ciudad, un pequeño pueblo de la costa caribe colombiana, y cuando terminé la escuela, el colegio, me fui a estudiar a la universidad a Medellín, que es la segunda ciudad más grande de Colombia. De pronto a los 17 años me vi allá solo, ¿cierto? Y dije, bueno, hay que enfrentar el mundo. Creo que fue en ese momento. Qué chévere, sí, que lo tengas muy claro. Me parece genial, sí, que lo tengas claro. Creo que fue ese momento. Un poco de temor, sí, no es lo mismo que hoy, ¿cierto? Hoy uno conoce el mundo entero sin salir de su casa. En esa época no. Sí, estamos hablando de 1983, ¿cierto? No había internet. Y de pronto llega uno a 500 kilómetros de distancia en una ciudad muchísimo más grande y con una cultura, a pesar de ser colombianos, pero una cultura muy, muy distinta a aquella en la que yo había crecido. Entonces, ese momento para mí creo que marcó me parece genial que lo tengas, sí, claro y lo recuerdas tan así, tan vividamente. Otro número entre 1 y 15. 13. 13. Ajá. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Policía. Policía. ¿Todavía añoras eso? No, incluso, por supuesto, ya después quise ser periodista, ¿cierto? Quise ser periodista y lo he hecho, he hecho eso sí lo cumplí, ¿sí? Tuvimos un periódico digital con mi familia, Cincelejo Herald, entre 2008 y 2014 más o menos, ¿sí? Por distintos problemas de salud, sobre todo de mi padre, lo tuvimos que dejar, pero durante 6 o 7 años tuvimos ese periódico digital. Y yo al principio pues me encargué de la plataforma tecnológica, pero después empecé a ser de periodista y de editor. Entonces ese sí es un sueño cumplido. Tuve la oportunidad de escribir artículos con mi papá a 2 manos. Fue algo fantástico, ¿cierto? De lo mejor que recuerdo. Muy bonito recuerdo, muy bonito recuerdo. Gracias más bien por compartirlo. Uno más, un número entre 1 y 15. 1. 1. ¿Quién te ha influenciado más en esta vida? Yo creo que sin duda alguna la honorabilidad y el gran respeto que las personas le tenían a mi padre, eso me ha influenciado muchísimo. Entonces yo pensaría que sin duda alguna él y las enseñanzas de 3 mujeres de mi familia. Mi mamá, una abuela con la que pasaba mucho tiempo en mi infancia y una tía con la que me cuidaba mucho mientras ellos trabajaban, ¿cierto? Porque los valores que me inculcaron fueron los que moldearon finalmente mi comportamiento y es lo que me ha traído hasta aquí, ¿cierto? Y finalmente yo
si me preguntas, tendría que agradecerle a varios de los profesores, quizás a muchos de los profesores de la escuela que tuve de niño y de joven, Wow. a muchos de ellos. Gracias. Hay Sí. dos cosas más que hago para hacer un hilo con la siguiente. La primera sería, ¿a quién te gustaría ver pasar por una entrevista como esta? Eh, por ejemplo, yo te recomendaría muchísimo a Agustín Villena de Chile. Oh, de verdad. Me encantaría. Sí. De hecho, converso mucho con él sobre agilidad. De hecho, nos hemos reunido en la oficina algunas veces. Es bastante cercano a nosotros. Así que podría ser. ¿Qué le preguntarías a Agustín? Te, te dije Agustín Villena, ¿cierto? Ah, perdón, es Chile, perdón. Chile, sí, Agustín Sí, Villena de ay, Chile. me confundí. El otro Agustín. Agustín viene de Chile. De hecho, conversé con él pocas veces. Porque, de hecho, cuando empecé en agilidad, tú decías, agilidad en Chile era Agustín. Era un sinónimo de, ¿no? Agustín, agilidad en Chile es Agustín. De Sí, hecho, sí, sí. conversamos alguna vez, lo traté de entrevistar alguna vez, pero no llegué a contactar mucho con él. De hecho, es una buena oportunidad para intentar de nuevo. ¿Sí? ¿Qué le preguntarías de verdad a él? Mira, yo sé que Agustín tiene amplísima experiencia en todo el mundo Lean, Uh-huh. ¿cierto? Entonces, hay que hacerle preguntas alrededor de cómo cada vez cómo ser más liviano, más ligero, ¿cierto? Cómo eliminar desperdicios. Hay que hablar de flujo, de valor con él, en fin, de ese tipo de cosas. De hecho, tiene, Sería muy bueno. sí, tiene presentaciones en YouTube donde he chequeado algunas donde te enlaza cómo agilidad se enlaza con Lean y cómo con TPS y todo lo demás. Entonces, es muy Exactamente. metódico en esa parte. Sí, un Sí, sí, sí. representante muy loable de la agilidad, es como suelo llamar, un caballero de la agilidad. Sí, sí, sin duda alguna. Qué bueno, bueno. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos ha escuchado por esta casi hora? Mira, yo soy una persona, precisamente por esa dualidad que tengo con el aspecto literario, con el aspecto artístico, que, que viven en esos dos mundos, ¿sí? Yo creo que estamos en un mundo pleno de ciencia y de tecnología, pero también lleno de dilemas y de conflictos humanos, sin hablar de la crisis actual, que eso es otra cosa, eso es fuera de concurso. Uh-huh. Eh, Vivimos en un momento histórico, pero pienso que con todo esto que viene sucediendo y con esta crisis, ni más faltaba, el ser humano ha perdido su capacidad de soñar y de hacer realidad sus sueños. Uh-huh. Y por eso yo los invito a que sigamos un reto, y es a que junto al cálculo y a la técnica, junto a la tecnología y a las herramientas, hagamos convivir lo mítico, lo estético y lo simbólico. Eso es como mi motor de vida. Uh-huh. Lo mítico, lo estético y lo simbólico. Sí. Me has dejado con la duda, ¿qué significa cada uno para ti? Mira, la mitología es el reflejo fantástico de las cosas en nuestro cerebro, ¿sí? ¿Mm? Pero eso es bueno tenerlo, eso nos hace niños, nos hace creativos, ¿sí? Nos da la oportunidad de soñar en que hay mucho más allá de lo que conocemos. Entonces, no hay que perderlo de vista, ¿cierto? Lo estético tiene que ver precisamente con nuestros comportamientos, con nuestra actitud, con nuestros valores, ¿sí? La forma como vemos e interpretamos el mundo. Y lo simbólico es precisamente darle un significado a esa combinación entre lo mítico y lo estético. Tratar de todo el tiempo de estar creando nueva simbología, tratar de cambiar tu contexto para mejorar tú y mejorar el entorno de la gente que está contigo, de tu familia, de tus equipos de trabajo, en tu empresa, en fin, de eso se trata más o menos. Wow, soy fanático de filosofía, de hecho soy un newbie en filosofía,
pero hablamos mucho de esto. De hecho, llevamos un curso de simbología, hablamos mucho de misticismo, de mitos, y cómo son vehículo de transmitir cultura, ¿no? Claro. Y los símbolos, cómo son ideales de cosas, de cosas que persigues, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo conecta con esa idea. Muchas gracias. Ni más faltaba. Mira que el primer artículo de agilidad que yo escribí, si me permites, para darte el título exacto, está en mi blog, ya escribí hace unos 8 o 9 años. El artículo se llama, por aquí lo tengo. Está en tu página web, el Gaza. ¿Cómo se llama tu página? El Gaza algo. Por ejemplo, hablando de símbolos y de simbología, gazafatonario. ¿Cierto? Exactamente. El sitio web es Gazafatonario IT, ¿cierto? De tecnología. Pero Gazafatonario es otra cosa, eso tiene otra historia también que tiene que ver con mi familia. Un gazafatonario es precisamente la forma cómo se expresan las distintas regiones en un país, en este caso, cómo nos expresamos, digamos, el vocabulario común que usamos en la costa caribe colombiana, ¿cierto? Eso es el gazafatonario. Wow. Y yo, por supuesto, trasladé eso al mundo de la tecnología y he tratado de acuñar ese nombre. Fíjate, es algo que tú solo encuentras relacionado, vinculado conmigo. ¿Sí? Sí. Entonces... ¿Y el artículo que querías mencionar, lo tienes? Sí. Mira, el artículo se llama Mitos, monstruos, leyendas urbanas y otros desvaríos de Ágil y Scrum. Es un artículo de 2013, según veo allí. Entonces, ¿está en el gazafatonario? Gazafatonario, sí, ahí está. Exactamente, sí. Muy bien. Ahí para poder revisar a los chicos que nos escuchen, que nos vean. Claro. Solo me queda agradecerte, la verdad que el tiempo quedó muy corto, de hecho espero poder tener otra sesión contigo, donde podamos hablar de este tipo de temas que son muy apasionantes. Sí, nada, sí. Gracias mucho por tu tiempo y por tu apertura de tener esta entrevista. Gustavo, a ti, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, la idea es invitarlos a todos a que nos cuidemos, ¿cierto? Tenemos que salir de estos airosos. Yo sé que lo vamos a lograr y nos veremos muy pronto. Entonces, feliz tarde, que estén muy bien. Hasta pronto. Lucho. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.